Y muchas veces nuestros hijos van a hacer bien y nuestros hijos van a hacer mal. O a veces nuestros hijos van a hacer cosas que estuvieron más o menos. Mira, cuando nuestros hijos hacen algo que estuvo mal, es importante que ellos lo sepan, es decir, reprender y que lo corrijan. Por ejemplo, si nuestro hijo pinta la pared, muchas veces lo mandamos como 2 semanas a que no vea la televisión, pero lo que nosotros recomendamos es que en vez de que lo mandemos 2 semanas a que no vea la televisión, que sea como nosotros, como cuando chocamos. Cuando chocamos, lo que tenemos que hacer es corregir el daño y no nos mandan 2 semanas a no ver la televisión. Entonces, más o menos nuestros hijos deben de hacer lo mismo. Cuando ellos hicieron algo mal, debemos de corregir, pero en función a lo que hicieron, en función a lo que sucedió. Entonces, cuando nuestros hijos hacen mal, debemos de corregirlos. Cuando nuestros hijos hacen las cosas más o menos, lo que debemos de hacer es, pues, agradecer que lo hicieron. Por ejemplo, puso su cama, pero la puso medio mal hecha, ¿no? Entonces, bueno, estuvo muy bien que pusiste tu cama, pero corregir. Así es como se debe de poner, es decir, reconocerlo. Entonces estamos hablando de que la educación es así como que por arte de magia, es día tras día, momento a momento, es un trabajo de todo el tiempo. Exactamente. Entonces, a veces pensamos que nosotros le vamos a decir a nuestros hijos, no, hazte ordenado, y se hizo ordenado. No. La educación es un proceso largo y continuo y tenemos que mantenernos cerca de sus acciones. Como te decía, por ejemplo, cuando hacen cosas más o menos, pues debemos de agradecer o reconocer que lo hizo, pero también es importante corregir para que lo puedan hacer mejor. Y cuando nuestros hijos hacen las cosas bien, ¿tú qué crees que se debe de hacer? Bueno, hay que felicitarlos. Agradecerlo, felicitarlo y reconocer que lo hizo. Muy bien que hiciste esto. Y ellos se van a sentir mucho mejor y más cómodos cuando hagan cosas que estuvieron bien, porque cuando se reconoce, ellos se dan cuenta y saben que ese es el mejor camino, es el camino de hacer las cosas pues correctas o las cosas que están bien. ¿Y qué opinas acerca de las personas, por ejemplo, que dicen que en la escuela se educa a los hijos? Bueno, la escuela indudablemente puede aportar muchísimo a la educación. Sin embargo, la verdadera educación, la verdadera formación es la que se da en nuestras casas. Por ejemplo, puede haber muchos doctores o ingenieros, pero ¿qué clase de ingeniero va a ser? Lo verdaderamente trascendental es lo que se va a enseñar en casa, que es la honestidad, hacer el trabajo lo mejor posible, la responsabilidad, el respeto. Todo eso es verdaderamente importante y esa es la educación formativa que da el hogar y esa es la que se queda para siempre. La escuela claro que nos va a aportar y claro que nos va a enseñar muchas cosas, pero es mucho más importante y mucho más trascendental lo que podamos enseñarle en nuestro hogar a nuestros hijos, porque eso es lo que los va a formar independientemente de la actividad que realicen, para que la hagan de la mejor forma posible. Es decir, que en la casa, en los hogares, los formamos como seres humanos, como personas. Exactamente, es muy importante que nos demos siempre cuenta que nuestros hijos tienen capacidad de muchas cosas. Fíjate, la educación a lo que verdaderamente se debe de enfocar es a descubrir a la persona humana. Todos nacemos con capacidades diferentes. Por ejemplo, todos nacemos con la capacidad de destruir y con la capacidad de construir, con la capacidad de dar y con la capacidad de quitar. Nacemos con la capacidad de ser violentos, pero también con la capacidad de ser mansos y tener dominio propio. La educación de lo que trata es de ir descubriendo a esa persona que tiene todas estas capacidades buenas y para el bien, y reconocer que muchas veces también tenemos capacidades que no son muy buenas, pero la educación de lo que trata es de eso, de descubrir a la persona de todas las cosas que puede hacer para el bien.
para lo mejor. Entonces, ¿cómo debemos ver a nuestros hijos? Pues nosotros debemos ver a nuestros hijos en su más alto concepto. Muchos tendemos a ver a nuestros hijos pues como niños a los que solo les gustan los videojuegos o la comida chatarra y bueno, en fin, eso es lo que les gusta a los hijos. Pero en realidad yo creo que nuestros hijos son mucho más. Tenemos que ver a nuestros hijos en una forma en la que ellos puedan apreciar buena música. Nuestros hijos tienen una gran capacidad de resolver problemas, tienen una gran capacidad de entender cosas muy profundas de la vida. Tenemos que ver a nuestros hijos en su mejor y en su más amplio concepto, con todas sus capacidades. Porque muchas veces los vemos como, no, solo les gusta eso, eso no lo van a entender. Y nos olvidamos de que tienen una gran gama son personas, entonces tienen un espíritu, tienen una inteligencia, tienen un cuerpo con el cual pueden sentir y apreciar las cosas hermosas de la vida. Entonces debemos de verlos con amor, con respeto a esa individualidad, a esa libertad, voluntad e inteligencia que tienen como seres humanos. No importa que sean pequeñitos en cuanto a edad se refiere, que es lo fantástico, ¿verdad? Exactamente. Qué interesante, ¿verdad, X6? Claro que sí, claro que sí.